Bueno, habíamos llegado hasta acá. Eh, Comentaba solamente no estamos por analizar esta institución, lo que eso sí lo vamos a hacer con otra institución seguramente. Eh, en la segunda parte del año, cuando ya empecemos a trabajar un poco más en profundidad, utilizando las herramientas teóricas que estamos asimilando ahora, pero solamente estaba tratando de ilustrar un poco estas ideas. Una escuela que donde de algún modo quedan atrapados, uno empieza a pensar, estos estudiantes quedan encerrados en su aula, no salen al patio, al lugar de libertad. Eh, Puede tener que ver con este tipo de discursos, de que parece que fuera Bower, el complejo Esperanza, esto es un tacho de basura. Antes se había hablado de que no había un lugar para que invitar a sentarse. ¿Qué pasa con esto? Bueno, una escuela rota que se está remodelando. No, como era una escuela en reparación, en emergencia edilicia. ¿Hay alguna correlación con la emergencia edilicia y la emergencia en otro ámbito, lo que sea? Bueno, nosotros les vamos a proponer que vean la película La Ola, que es señora película. No se la pueden perder, esto no se lo damos solamente como una tarea, sino como un acto de amor. Esto lo pueden ver cuando se sienten a comer, lo que sea, y disfruten de esta maravillosa obra. Eh, y les vamos a pedir que trabajen estos conceptos que hemos visto: malestar, malestar en la cultura, transferencia, que es a lo que nos vamos a meter ahora, era lo que íbamos a ver en el video anterior, pero bueno, eh, y en general construcción de legalidades, todos estos conceptos que vamos a estudiar en psicoanálisis, que traten de, una vez asimilada la ciencia, traten de pensar en profesión, de nuevo la diferencia ciencia-profesión, utilizar la ciencia para profesarla a través de eh, articular la teoría con un caso de una escuela, en un caso de una situación particular. Y después esto lo vamos a ver con escuelas reales también, bueno, o al menos es lo que solemos hacer en general. Vamos a meternos en un concepto importantísimo dentro del psicoanálisis, que es el de transferencia. Seguramente esto ya lo conocen, pero vamos a ver qué matices adquiere en lo que atañe al trabajo en instituciones educativas. Van a tener un texto muy breve, son 2 hojas creo, de Freud, de 1914, que es sobre la psicología del colegial, que es donde Freud empieza a hilar, uno de los textos donde Freud empieza a pensar que hay algo del orden de este tipo de fenómenos, de la transferencia, y un texto de Annie Cordier, que es el malestar en el docente, donde ya lo empieza a pensar desde una perspectiva del psicoanálisis lacaniano. ¿Qué es la transferencia para cualquier despistado que haya? Es un proceso de reviviscencia de afectos inconscientes producidos en el marco de la relación psicoanalítica. Recordarán el caso de Anao, por ejemplo, que es como se enamora de Freud, que en algún momento va y le da un beso apasionado, y Freud, en lugar de pensar, uy, mira, me acaban de dar un beso, se pone a pensar, bien ñoño, en qué tipo de significado tiene esto. Bueno, la típica idea de que el analizado entabla una relación muy particular con su terapeuta, con su analizante. Porque la idea de que el terapeuta, el psicoanalista, el analista, funciona como una especie de espejo neutro, se mantiene sin dar demasiada información sobre sí mismo. Fíjense, está en un diván en el cual no tiene mucho vínculo visual el paciente, es como un espejo en el cual el paciente empieza a depositar cosas que son personales, que son de su propia subjetividad. Y es esto, una reviviscencia de afectos inconscientes que en este marco, en esta relación tan particular, el paciente empieza a depositar sobre su terapeuta analizante, sobre su analizado con su analizante, empieza a depositar todo lo que es la hostilidad, sentimientos hostiles que no son en realidad, no tendrían por qué estar puestas en ese sujeto, pero se empiezan a poner, y también lo que es las manifestaciones más de amor, de seducción,
etcétera, que entran a jugar ahí y son depositadas en la figura del analista, pero que en realidad no tienen que ver con su persona. Se está depositando en esa persona, en ese sujeto, algo que es en realidad devenido de otros vínculos, que son en realidad los vínculos primarios. Ahora, esto que Freud trabaja en la clínica también tiene connotaciones en el marco de las relaciones con docentes y estudiantes en este caso, o en cualquier tipo de vínculo significativo y profundo hay alguna forma de transferencia. Bien. Annie Cordier, en realidad estas dos citas son de Cordier, va a decir no corresponden en exclusividad a la situación analítica, por cuando existen otras circunstancias donde no siempre se las reconoce, pero que está ahí. Son fenómenos transferenciales. La transferencia propiamente dicha se estudia en este marco, pero hay fenómenos transferenciales que se dan en otro tipo de vínculos. ¿Bien? No sé por qué estaba Freud ahí. Bueno, esto era un indicador de que lo que viene es todo de la psicología del colegial de Freud. Estos docentes que no reconocen ni su propio power. Fíjense en qué términos lo plantea Freud en Psicologías del Colegial. Todavía estaba elaborando su teoría. En un momento Freud se encuentra con un antiguo docente, bien, le pide que elabore un escrito para la institución, y Freud dice que él lo toma como el llamado de un general, como uno le dice, sí, lo voy a hacer, bien, como una cuestión ahí de la simetría, bien, y de la obediencia a la autoridad, bien, por más que ya no soy, hace mucho tiempo que no es mi docente, pero yo lo interpreto como un llamado de un general. Freud dice, eso es textual, como psicoanalista debo interesarme más por los procesos afectivos que por los intelectuales. Ahí hay una delimitación, esto es lo que vamos a trabajar desde el psicoanálisis, dice Freud. No es que no me interesa lo cognitivo, igual que a Piaget, no es que no le interesa lo afectivo y todas esas cosas que suelen achacarse, no. Todo investigador serio hace un recorte de la realidad y trata de dar cuenta a través de los desarrollos metodológicos y epistemológicos que le sirven de base. Como psicoanalista debo interesarme más por los procesos afectivos que por los intelectuales, más por la vida anímica inconsciente que por la consciente. Y dice, el sacudimiento que me causó el encuentro con mi antiguo profesor de la escuela secundaria me advierte que debo hacer una primera confesión. No sé qué nos reclamaba con más intensidad ni qué era más sustantivo para nosotros. Ocuparnos de las ciencias que nos exponían o de la personalidad de nuestros docentes. Lo cierto es que esto último constituyó en todos nosotros, fíjense cómo va a llamar en este momento, cómo lo puede conceptualizar, dice, como una corriente subterránea, algo inconsciente ahí, nunca extinguida, y en muchos el camino hacia las ciencias pasaba exclusivamente por la persona de los maestros. Era grande el número de los que se atascaban en este camino, y algunos, por qué no confesarlo, lo extraviaron para siempre. Ahí hay algo del orden del vínculo docente-alumno, en el cual sí, me interesa la ciencia, pero en tanto me interesa la personalidad del docente. ¿Bien? El vínculo hacia el conocimiento está mediado por mi interés por este vínculo, por este docente que está acá. Fíjense hasta qué punto hablaría de una forma que marca nuestras elecciones de carreras incluso. ¿Bien? Nos interesa la ciencia porque nos interesa esa figura, no porque el conocimiento en sí mismo esté cargado, esté catectizado o esté investido, catexis Freud, investidura Lacan, de algo por sí mismo, sino porque tiene importancia en cuanto vínculo con el otro. Sigue Freud, los cortejábamos o nos apartábamos de ellos. Les imaginábamos simpatías y antipatías probablemente inexistentes. Me fue mal porque la vieja me odia. ¿Vieron esa típica? Todos le hemos dicho. Y capaz que nada que ver, capaz que sí, pero no sé.
en general es más imaginario porque nadie te lo dice. Estudiábamos sus caracteres y sobre la base de estos formábamos o deformábamos los nuestros. Ahí entra el proceso identificatorio que seguramente han estudiado mucho. Yo me empiezo a identificar al otro, ¿bien? Me empiezo a comportar como el otro, ¿bien? Empiezo a ser un poco el otro. Provocaban nuestras más intensas revueltas y nos compelieron a la más total sumisión. Espiábamos sus pequeñas debilidades y estábamos orgullosos de sus excelencias, de su saber y de su sentido de justicia. En el fondo los amábamos mucho cuando nos proporcionaban algún fundamento para ello, cuando ni siquiera nos daban un motivo a veces. Fíjense cómo hay una transferencia. El nene cuando va y le dice a la maestra mamá, de repente, o cómo se comporta el niño para con su docente, por ejemplo. Ahí hay todo un proceso que se está jugando de este orden. No sé si todos nuestros maestros lo han notado, pero no se puede desconocer que adoptábamos hacia ello una actitud particularísima. ¿Por qué? Porque había transferencia. Freud en este momento todavía no lo conceptualiza como tal, pero hay algo de este orden que está trabajando con esta lectura personal que hace sobre sí mismo. El psicoanálisis llama ambivalente a este apronte de conducta opuesta y no le causa turbación alguna pesquisar la fuente de ambivalencia en todos los sentimientos. Esa ambivalencia que hay, amor-odio hacia padre, madre, se reactualiza después en otras figuras importantes. Del mismo modo que el modo en que nos hemos vinculado con nuestros hermanos tiene que ver después con el modo en que nos vinculamos con los compañeros de clase, por ejemplo, y demás. Y bueno, y Freud empieza a hablar de esto, por ejemplo, en relación a los profesores de secundario, dice: estos hombres que ni siquiera eran todos padres se convirtieron para nosotros en sustitutos del padre. Por eso se nos aparecieron, aún siendo muy jóvenes, se nos aparecían como muy maduros. En un momento Freud también dice: mira vos, che, no me acuerdo cómo lo dice, pero no era tan viejo, yo estoy más arruinado que él, o estoy más o menos parecido a él, no era tan grande. ¿Por qué lo veíamos tan grande? Porque había una simetría muy fuerte, sobre todo en relación al saber, que hacía que la distancia sea enorme. ¿Bien? Yo no soy una persona muy enamoradiza, pero una vez me enamoré fuerte en un colectivo. En un momento subió una persona que realmente era la mujer que yo siempre había soñado. Me enamoré hacia primera vista. Y había unos adolescentes que no tenían muchos más años que ella, y cuando subió dijeron: uy, ahí viene la vieja de química. Eso me traumó, por supuesto. Pero más allá de eso, fíjense, la vieja de, digamos, hay una distancia fuerte ahí. No es solamente decir vieja por edad, porque no había mucha distancia entre estos jóvenes y esta docente, que, bueno, me hicieron sentir viejo a mí también. Transferíamos así nuestro respeto y las expectativas como de un padre omnisciente, esa idea de grandiosidad que tiene el niño hacia el padre, la empezamos a tributar a los docentes, a las figuras posteriores, cuando empezamos a desidealizar un poco a nuestros padres. Y ya que estoy autobiográfico, voy a mencionar a la persona por la cual yo no me fui de psicología. Yo tuve un gran conflicto con la psicología, me parecía que estaba estudiando bobadas cuando leía sobre todo la obra de Freud, cuando me encontré con Freud en segundo año. Y en un momento digo, bueno, me voy a poner a estudiar alguna materia de cuarto, me voy a ir a estudiar cualquier cosa que sea distinto. Sabía que Jasper era un existencialista, fíjense que acabo de nombrar a Jasper y recién acabo de caer en cuenta de eso. Y este señor que está en pantalla daba una obra de Jasper. Yo pensé que iba a ser una teoría existencialista, me encontré con una teoría muy sólidamente de la psiquiatría clásica, pero este sujeto que está ahí se llama Teodoro Elías Isaac. Es la persona por la cual yo no dejé psicología y es la persona por la cual hoy estoy acá. Pero como ya se termina el tiempo, lo dejo ahí y prosigo en la próxima. No sé si quedarme mirando la pantalla hasta que se hagan los 15 minutos. No, voy a cortar y sigo en el próximo. No, me quedo esperando que se corte solo.